Sábado, hermanos, quiero invitarles a tener una lectura bíblica y después de esto vamos a orar a nuestro Dios para dar comienzo al repaso de esta escuela sabática. Éxodo capítulo 25. Leo el versículo 8, 9 y 40. Éxodo 25, leo el versículo 8, 9 y 40. ¿Me siguen con su vista, por favor? Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Oremos a nuestro Padre. Nuestro Dios, nos agrada platicar contigo, Señor. Nos agrada saber que estás con nosotros. Te suplicamos no nos abandones, Señor, y te rogamos humildemente, sé tú el maestro que ha de enseñarnos en esta mañana a cada uno de los que hemos de escuchar tu palabra, que escuchemos justamente el mensaje que tú deseas impartirnos, que tú deseas regalarnos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que todos los que estamos viendo o escuchando en este lugar sabemos qué es una maqueta. ¿Alguien no sabe qué es una maqueta, hermanos? Les voy a dar un ejemplo para que podamos recordar o identificar una maqueta. Si esta casa la hacemos en miniatura de cartón y ponemos dentro la mesa, ponemos la silla de madera tal vez, del mismo cartón, y ahora encontramos una casa chiquita. Esto es una maqueta. ¿Para qué sirve una maqueta? Para dar a conocer, para dar información sobre un mueble, sobre una casa, sobre una ciudad, sobre un estadio. Las maquetas eran utilizables mucho más que ahora, cuando un arquitecto iba a realizar una casa. Hacía los planos, pero aparte de esos planos, los plasmaba en bulto, los plasmaba de una manera más gráfica, donde se podía apreciar las sillas, se podían apreciar los carros, se podía apreciar todo lo que iba a contener esta casa. Y entonces el arquitecto le decía al dueño, mira, esta es tu casa, así va a quedar. Y entonces el dueño decía, mira, no me gusta esta mesa aquí. Y entonces había la posibilidad de que se tomara la mesita en pequeño y la pusiera en el lado que la persona había indicado, y entonces le decía, ¿y ahora? Bueno, no, sí, ahí va a quedar. Esto es una maqueta, una forma de dar información gráfica, una manera de dar una información, un conocimiento. Esto es una maqueta. Ahora todos tenemos claro, ¿verdad? Sí, bien. En el pueblo de Israel, Dios le da una instrucción a Moisés que tiene que ver con que Moisés construya una maqueta. Esta maqueta se le llamó santuario, donde estaba representado el santuario celestial. Y Dios le muestra a Moisés el santuario celestial para que Moisés haga una copia aquí en la tierra de lo que es el santuario celestial. Aquí en este santuario terrenal que Dios le da a Moisés, había algunas indicaciones importantes.
Pero una de las indicaciones más importantes es que tenía que ser copiado de una manera exacta. Hazlo todo conforme al modelo que se te ha presentado o se te ha mostrado. Y ahora, hermanos, la pregunta es, ¿Moisés obedeció? Construyó un santuario. ¿De qué manera lo hizo? De una manera muy fiel a como Dios le había mostrado. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Bien. Y Moisés, juntamente con el pueblo de Israel, hacen un santuario. Ese santuario tenía algunas características muy especiales. Estaba diseñado de tal manera que el pueblo de Israel entendiera de una manera fácil, sencilla, lo que es el plan de salvación. Para eso era el santuario, para que el pueblo de Israel entendiera de una manera sencilla, de una manera clara, lo que es el plan de salvación. Y estaba diseñado de esta manera. Había 2 departamentos, 2 cuartos, pues, para que entendamos. El primer cuarto se le llamó lugar santo y el segundo cuarto, segundo aposento, lugar santísimo. Antes de entrar al lugar santo estaba lo que se le conoce como patio o atrio. Allí en el patio, allí en el atrio, había 2 muebles importantes. Uno era el altar de sacrificio. El otro era la fuente o el lavacro. Esto estaba en el atrio. En el lugar santo había 3 muebles. Déjenme decirles antes de continuar que la puerta estaba al lado oriente. Y entrando al santuario, entrando al lugar santo, de la mano derecha estaba ¿qué? ¿Se recuerda? La mesa de los panes. ¿Cuántos panes había? 12 panes, cada uno representando a una de las tribus de Israel. 12 panes se cambiaban cada sábado, cada 7 días. ¿Sí? Del lado izquierdo al lado sur, ¿qué estaba? El candelabro. ¿Sí? Que estaba prendido, ¿cuántas horas? Todo el tiempo estaba prendido, debe de estar prendido. Y enfrente, antes de entrar al lugar santísimo, estaba otro mueble, que era ¿qué? El altar de oro de incienso. Entrando al lugar santísimo, ahí había algo que se le conoce como arca, el arca del pacto. Una caja, y dentro de esa caja había cosas muy importantes, como la ley de Dios, como la vara de Aarón, ¿y qué más? Y el maná. Y entonces, cada vez que era necesario que esto sucedía, cada día alguien iba, llevaba un corderito al altar del sacrificio, ponía las manos en el corderito. Hermanos, ¿sí estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Ponía las manos sobre el corderito y entonces confesaba los pecados ante el corderito. Este corderito estaba simbolizando ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Sí? Y entonces ahora, esta sangre ya no estaba en la persona que había cometido pecado. La persona que había cometido pecado lo había transmitido a través de la confesión, a través del arrepentimiento, lo había transmitido ese pecado al corderito. Esa sangre pasaba al lugar santísimo. Eso se hacía cada año. Muchas gracias. Miren, aquí hay una representación del santuario. Aquí tenemos el lugar santo. Aquí tenemos el atrio. Ya hace un momento platicamos algo.
Aquí tenemos la fuente, aquí tenemos el altar del sacrificio, aquí llegaba la persona con su corderito, confesaba su pecado, le ponía las manos al corderito y entonces degollaba al corderito. Paso por acá. A ver, ¿a dónde aquí? Sí, aquí o para acá. Ah, perfecto. Y entonces encontramos ahí estos muebles ya mencionados, los voy a volver a repetir. Tenemos la puerta del atrio, tenemos el altar del sacrificio, la fuente del agua y tenemos el lugar santo con los muebles ya mencionados y el lugar santísimo con el arca. Llegaba la persona con su corderito cada día que pecaba, solamente se le permitía llegar a este lugar. Confesaba su pecado con arrepentimiento, degollaba al corderito y entonces esta sangre la pasaba el sacerdote hasta este velo. Había una persona que cometía falta, hacía lo mismo, otra persona cometía pecado, hacía lo mismo. Y una vez al año, que se le llama el día de la expiación, se hacía algo muy especial. Esta cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo estaba contaminada, estaba sucia. ¿De qué manera? Por el pecado. Adelante. ¿Así está bien? Y entonces, esta cortina estaba contaminada con el pecado, estaba sucia con el pecado. Pero una vez al año mandaban traer 2 machos cabríos, echaban suerte, una era por Azazel, otra era por Jehová. El macho cabrío, donde era la suerte por Jehová, ¿qué le pasaba? Lo degollaban. ¿Sí? Al macho cabrío, que era la suerte por Azazel, ¿qué pasaba? Le cargaban todos los pecados del año. ¿Sí? A esto se le daba el nombre de purificación. ¿Sí? Purificación. Limpieza. Y había otro nombre que se le llamaba el día de juicio, el día de la expiación. O Yom Kippur, como se conoce. Cuando Pedro, Alfredo, Daniel llegaban una vez al año por acá, habían pecado. Ahora habían entregado sus pecados al corderito, la sangre pasaba acá, ¿sí? Pedro, Alfredo, que habían hecho eso, ahora tenían sus pecados perdonados. Pero solamente hasta el día de la expiación era cuando los pecados iban a quedar borrados. Sí. Quise hacer esto, hermanos, de una manera general, para beneficio de los nuevos, porque yo sé que ustedes, bueno, esto ya lo entendemos bien, Y hago un énfasis en esto. El día de la expiación se le llamaba el día de la purificación. El día de la purificación, el día de limpieza, el día de juicio. Se hacía solamente una vez al año y no lo podía hacer un sacerdote, tenía que ser el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Ahora, Daniel 8:14, le dicen a Daniel así: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Sí? 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. 2300 tardes y mañanas, y entonces será el juicio. Entonces sería el día de la expiación. ¿Sí? Recordemos algo que ya mencionamos. Esto que se hacía en Israel solamente era una representación de algo que iba a suceder a través del tiempo. ¿Sí? A través del tiempo.
Iba a llegar un momento donde se iba a dar lo mismo que se hacía aquí, pero ahora en el santuario celestial. Aquí en la tierra había sacerdotes humanos, ¿sí? Pero allá en el cielo, quien iba a hacer la labor del sacerdote y del sumo sacerdote es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde está esto en la Biblia? Bueno, en el libro de Hebreos, capítulo 8 y 9, da mucha información de lo que se debe de hacer, de lo que se está haciendo, no en el santuario terrenal, sino en el santuario celestial. Hermanos, hasta aquí, ¿estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Es muy difícil esto, Alfredo? ¿Está sencillo esto? Ok, aquí está la línea. Bien. Esto es algo muy, pero muy importante. Ahora escuchemos esto, hermanos. Poco después del chasco del 22 de octubre de 1844, algunos mileritas, después de orar y estudiar, comprendieron su error. La profecía de los 2300 días no se refería a la segunda venida de Jesús, sino a la obra de Cristo en el santuario celestial, tan poderosamente descrita en el libro de Hebreos. Ahora escuchen esto. La purificación del santuario celestial era el cumplimiento de la purificación del santuario terrenal, como enseña Levítico. Para comprender mejor esta importante verdad, observa el paralelismo entre Daniel 7 y 8. Y aquí encontramos los medios, los reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y después de Roma, ¿qué viene? El juicio en el cielo. Daniel 8 enseña así: Medo-Persia, Grecia, Roma. Y después de Roma, purificación del santuario. Purificación del santuario y juicio en el cielo es una y la misma cosa. ¿Sí? Purificación del santuario y juicio en el cielo es una y la misma cosa, hermano. ¿Me doy a entender? En el tiempo, ¿cuándo iba a suceder lo que menciona Daniel 7 después de Roma? En el tiempo, ¿en qué momento iba a suceder esto? Lo que menciona Daniel 8, ¿en qué momento iba a suceder la purificación del santuario? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Hasta 2300 tardes y mañanas y luego vendrá el juicio. Y hace 8 días, gracias a Dios y a nuestro hermano, aprendimos que esto se llevó a cabo en el año de 1844 para acá. En otras palabras, de 1844 para acá, estamos viviendo en el día de la expiación. De 1844 para acá, estamos viviendo en el juicio. De 1844 para acá, estamos viviendo en el día donde se están llevando a cabo los casos, se está examinando los casos de toda la gente, no, solamente de aquellos que un día aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Hermanos, parece que ya acabamos el repaso aquí, ¿por qué? ¿Sí? Estamos avanzando en ese conflicto, estamos conociendo, estamos recordando ese conflicto que se llama el gran conflicto. Es un conflicto donde estamos todos y a veces la mayoría de gente no se da cuenta. Y resulta que en ese conflicto estamos avanzando y hemos avanzado en el tiempo. Ahora estamos ya en el año de 1844. 1844 para acá está el juicio y la gente no lo sabe. La gente piensa en el juicio, pero en un día futuro. El cristiano piensa en el juicio, pero como un día futuro.
cuando la realidad de las cosas es que el juicio ya se está llevando a cabo. En el año de 1843 surge un grupo de personas, Dios levanta un grupo de personas anunciando algo que se encuentra en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. ¿Alguien lo tiene por ahí? Mira, vamos a poner mucha atención, Alfredo, hermanos, vamos a poner mucha atención en este mensaje que Dios levanta en el año de 1843. ¿Sí? Apocalipsis 14, 6. Si alguien se pone de pie y lo lee. La palabra de Dios. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ok. Mira, Alfredo, mira cómo dice ahí. Dice, la hora de su juicio ha llegado. Literalmente, esto sucede en el año de 1843. La hora del juicio había llegado. La hora del juicio que anunciaba la purificación que ya vimos. La hora del juicio que anunciaba el santuario allá en el cielo había llegado. Por eso Daniel no entiende en un principio, y entonces, bueno, 2300 tardes y mañanas, y entonces luego de esto vendrá el juicio, luego de esto vendrá la purificación. ¿Cómo es posible que en el cielo se pueda purificar o limpiar algo? Bueno, la explicación es sencilla. Se le llama purificación a ese momento donde las personas iban a quedar con sus pecados borrados completamente. Porque cuando llegaba la persona con el corderito todos los días, los pecados solamente quedaban perdonados, pero no borrados. Hoy en día, cuando tú y yo vamos a Cristo Jesús, confesamos nuestras faltas, confesamos nuestros pecados dice que son perdonados, pero no borrados. ¿Sí? ¿En qué momento es cuando tus pecados se van a borrar? Hasta el final del juicio. ¿En qué momento va a terminar el juicio? No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Sí? Hubo un momento en que el juicio se llevó para aquellas personas que un día conocieron a Cristo, se entregaron a Cristo, pero que ahora están en la tumba. Pero después de que el juicio se haya hecho para los muertos, ahora se hará para los vivos. ¿En qué momento se termina el juicio para los muertos? ¿En qué momento empieza para el juicio para los vivos? No lo sabemos, hermanos, pero tenemos que estar con los ojos muy abiertos, con la mirada puesta en Cristo, con la mirada puesta en las cosas celestiales, para que nuestra vida sea una vida de consagración. No vaya siendo que en el momento que menos pensemos, entonces el nombre de Jaime, de una manera individual, tenga que comparecer al juicio. Cuando ese juicio suceda para el hermano Pedro, para la hermana Pati, para cada uno de nosotros, ¿dónde vamos a estar nosotros? Hermanos, tal vez aquí. Pero entonces, ¿cómo? ¿Estando nosotros aquí y se nos va a enjuiciar en el cielo? Sí. ¿Cómo es que se va a hacer esto? Porque en el cielo, dice la Biblia, que hay unos libros donde están anotadas todas las veces que Dios te ha llamado y tú has rechazado. En ese libro está anotado todas aquellas cosas que aquellos conocedores, que nos decimos conocedores, pero estamos haciendo desagradables ante Dios. Cada cosa que nosotros estamos haciendo se está notando, se está notando, se está notando. Por eso cuando llega el día del juicio, de una manera personal, pues Dios nos va a enjuiciar estando nosotros aquí, pero nuestras obras están escritas de una manera clarita, de una manera exacta, que nadie puede decir, eso yo no lo hice. Hermanos, ¿dudas hasta aquí? En el libro de Apocalipsis se presenta el juicio, ya se leyó, Apocalipsis 14, 6 y 7. Un mensaje que en forma literal se empieza a dar
en el año de 1843. El juicio ha llegado, se anuncia el juicio. En el año de 1844 para acá, ahora estamos en el juicio. Este se le da el nombre de juicio investigador. ¿Estamos bien? ¿Sí? Juicio investigador. ¿Necesita Dios investigar lo que hacemos? No. Pero nosotros sí tenemos que ver de una manera clara y en nuestro lenguaje qué es lo que se está haciendo. Hermanos, cuando pensamos en la palabra juicio, ¿qué se nos viene a nuestra mente? Castigo, ¿verdad? Bien, lo analizamos un poquito más de cerca y vemos que el juicio no necesariamente es castigo, porque en el juicio no necesariamente hay culpables. En el juicio también hay ¿qué? Inocentes. Ahora, cuando nosotros pensamos en el juicio, muchas veces creemos que el juicio es para que Dios demuestre ante el universo lo malo que fuimos. Pensamos que el juicio es para que Dios muestre ante el universo lo bueno que fuimos, y no. El juicio es para demostrar ante el juicio que Dios es justo. El juicio tiene que ver más con Dios que con nosotros. Porque acordémonos que una de las acusaciones de Lucifer, de Luzbel, para Dios, ¿qué era? Tú eres injusto, tú eres arbitrario. Y entonces, ahora en el juicio, Dios está demostrando, Dios va a demostrar ante el universo entero que Él es justo, que sus juicios son verdaderos. ¿Sí? Hermanos, ¿alguna duda aquí? ¿No? Bien, vamos a participar. Todos preguntas demasiado muy fácil. Llega el grupo milerita, empiezan a estudiar dónde se equivocaron. Inicialmente pensaban que Cristo iba a venir, llegó ese día esperado, no llegó, pero entonces, ¿dónde estaba la equivocación? Y ahora hay una doctrina que ellos empiezan a estudiar y es donde se dan cuenta dónde estuvo su error. ¿Qué doctrina sería? El santuario. La doctrina del santuario es una doctrina demasiado muy bonita. Yo les invito a que la estudiemos a fondo, hermano. Yo invito a que estudiemos esa doctrina del santuario donde tu maestro sea Dios, sea Cristo Jesús. Tú vayas de rodillas y yo vaya de rodillas y le digamos, Señor, yo quiero entender, yo quiero comprender la doctrina del santuario. Y estoy seguro, hermanos, que Dios te va a enseñar a que tú entiendas la doctrina del santuario. Cuando tú y yo entendamos la doctrina del santuario, vamos a entender en una forma clara, en una forma sencilla, lo que es el plan de salvación. Vamos a entender lo que Cristo hizo, lo que está haciendo y lo que hará. Vamos a entender en estos momentos dónde está Cristo. Espero que con algunas frases que a veces digamos, no lastimemos a nadie, hermanos, pero si lastimamos para bendición, la honra y la gloria sea para Dios. Cuando el católico busca a Cristo, lo encuentra en la cruz, ¿sí? En el atrio, en el patio. ¿Sí escucharon bien? Cuando el católico busca a Cristo, ¿a dónde encuentra a Cristo el católico? En el atrio, en el altar del sacrificio. ¿Sí? Cuando el católico sigue a Cristo, ¿lo sigue hasta dónde? Hasta aquí. Pero Cristo llegó aquí, ciertamente, llegó al bautizo, llegó aquí y llegó aquí. Hermanos, oro a Dios y pido a Dios que el Espíritu Santo nos ayude a entender estas verdades grandes. Así es que el católico sigue a Cristo hasta aquí, en el atrio, porque siempre piensa el católico en un Cristo crucificado. ¿Sí? Ahora, el mundo evangélico no sigue a Cristo hasta aquí, sino lo sigue hasta aquí, hasta el lugar santo. Pero la voluntad de Dios es que nosotros sigamos a Cristo
no hasta aquí solamente, no hasta aquí, sino hasta. La mayoría del mundo evangélico, la mayoría del cristiano, cuando tú le preguntas en estos momentos, ¿dónde está Cristo? ¿Qué está haciendo Cristo? Te dice así, está intercediendo por mí. Con estas palabras te está diciendo, está en el lugar santo. Cuando tú ves la Biblia, cuando yo veo la Biblia con la oración, y ahora te preguntan, ¿dónde está Cristo en estos momentos? Tú dices, está aquí. Todas aquellas personas que ya entendemos que Cristo está aquí, hemos seguido a Cristo hasta este lugar. Hasta este lugar hemos seguido a Cristo. Porque sabemos y entendemos que el día del juicio es a partir de 1844 para acá. Del año de 1844 para acá, Cristo entró a este lugar. Después de esto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de que Cristo entró a este lugar? ¿De aquí qué va a hacer Cristo? Sale del santuario. Sale del santuario. Literalmente, ¿qué va a suceder? La segunda venida de Cristo. Miren la importancia, hermanos, de seguir a Cristo, ciertamente hasta aquí. ¿Sí? Luego hasta aquí, luego hasta aquí, pero ahora en la segunda venida de Cristo, estaremos con Cristo para siempre. Desde que tú y yo conocemos a Cristo, hermanos, desde que tú y yo conocimos a Cristo, le hemos seguido. ¿En qué momento le hemos dejado y en qué momento Él nos ha dejado? No hay un momento que nos haya dejado. Aquí estuvimos con Él acá, estuvimos con Él acá, y en su segunda venida seguimos con Él. ¿Notan esto? ¿Notan esto, hermanos? ¿Cuál es el problema de muchos cristianos hoy en día? Ya lo dije. Han seguido a Cristo aquí, al lugar santo. ¿Qué está haciendo Cristo por ti, hermano evangélico? Está intercediendo. No se dan cuenta, hermanos, que hace tiempo que Cristo ciertamente sigue intercediendo, pero ha llegado ahora al día del juicio. Eso es lo que dice Apocalipsis 14:6, porque la hora de su juicio es llegado. Ha llegado la hora de su juicio. Fue un problema para el grupo Millerita esto que descubrieron, sí o no. ¿Fue un problema o no fue un problema, hermanos? ¿Cómo reaccionó la iglesia de su tiempo cuando Miller descubren esto? ¿Cómo reaccionaron con Miller? Todos los evangélicos, los cristianos dijeron, oye Miller, ay, qué descubrimiento tan grande hicieron. A ver, vengan, queremos que de hoy en adelante ustedes sean los que prediquen. ¿Qué sucedió ahí? Lo sacaron. Ya no más quisieron que ellos estuvieran ahí. El plan de Miller jamás fue hacer otra iglesia, hermano. El plan de Miller era traer esta luz de la segunda venida de Cristo a todas las iglesias, especialmente donde estaba Él, y que toda la gente se llenara de esa doctrina, que toda la gente se llenara de esa esperanza, de esa seguridad, que Cristo estaba próximo, que Cristo venía pronto. ¿Sí? Y un poco después, Miller anhelaba que toda la gente se consagrara a Dios, porque el día del juicio había llegado. Pero ¿cuál fue la reacción ante la gente? ¿O cuál fue la reacción de la gente? Rechazaron el mensaje. Si tú que me ves, si tú que me escuchas, no crees en la doctrina del santuario, yo te invito a que vayas de rodillas y le preguntes a Dios. ¿Cuánto debes aprender? ¿Cuánto debemos aprender de la doctrina del santuario? Porque aquí en el santuario se presenta a Cristo como sacerdote, ¿sí? Como sacerdote. ¿Recuerdan que aquí había una intervención del sacerdote o no? ¿Sí? Aquí había una intervención del sacerdote, aquí había una intervención del sacerdote, y acá había una intervención del sumo sacerdote. Bien, hermanos, en el santuario celestial, Cristo llegó aquí como sacerdote. Cristo llegó aquí como sacerdote, llegó aquí como sacerdote y llegó aquí como sumo sacerdote. Pero aquí en el mismo santuario, Cristo se presenta aquí como una víctima, como el sacrificio.
¿sí? Como el cordero, así se presenta. Y la sangre del cordero llega a este lugar, llega a este lugar, llega a este lugar y llega a este lugar. Entonces aquí vemos cómo Cristo es el centro del santuario, cómo Cristo se presenta primero como sacerdote y se presenta como víctima. Pero Cristo está presente en el santuario en cada uno de estos muebles, en cada uno de estos muebles. Por ejemplo, encontramos aquí el candelabro. El candelabro estaba simbolizando a Cristo porque la luz, ¿sí? ¿Qué dijo Cristo? Yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Aquí en los panes, aquí está representado Cristo. Los panes están representando la palabra de Dios, ciertamente, ¿sí? Pero de una manera especial está representando a Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el pan de vida. ¿Sí? Aquí está la oración. Aquí está la oración. ¿Sí? La oración que hace Cristo por cada uno de los hijos como intercesor. Y entonces aquí está la ley de Dios. Aquí está la ley de Dios. La ley de Dios, todos sabemos que es la base, el trasfondo del carácter de ¿quién? ¿De qué? De Dios. Por eso la importancia, hermanos. Encontramos a Cristo en el santuario como víctima. Lo encontramos como sacerdote y como representado de cada uno de los muebles que hay ahí. Y al mismo tiempo, aquí nos presenta a Cristo el camino que nosotros debemos de seguir, que debemos de seguir. Cuando tú y yo nos entregamos a Cristo, hay una necesidad que tú y yo moramos al mundo, ¿sí? Llegamos al sacrificio, pero hay una necesidad también de que seamos bautizados, ¿cierto o falso? ¿Sí? Y hay una necesidad que entremos al lugar santo, ¿sí? Hay un lugar, entremos al lugar santo, que nos alimentemos de ese pan de vida, que aceptemos a Cristo como la luz del mundo, que seamos luz del mundo y que seamos colaboradores con Cristo para interceder por todos aquellos que aún no lo conocen. Hay una necesidad que sigamos a Cristo para que al reflejar su carácter completamente como Dios espera, entonces nosotros la ley de Dios la tengamos en nuestra mente y nuestro corazón y reflejemos así su carácter. Ese es el plan de salvación. Ese es el plan de Dios. ¿Había una necesidad que todo esto pasara en la vida de Cristo? Sí. No había otra forma de que Dios pudiera salvar al ser humano. No había otra forma de que Dios te pudiera salvar a ti, me pudiera salvar a mí. No había otra forma. ¿Era necesaria la muerte de Cristo? Sí. ¿Era necesaria la intercesión de Cristo? Sí. ¿Es necesario el carácter que debe de reflejar justamente como el de Cristo? ¿Debemos reflejar como el de Cristo también? Allí está el plan de salvación. Hermanos, la intercesión de Cristo, escuchemos esto, la intercesión de Cristo es tan importante como la muerte misma de Cristo. Cristo en su muerte nos salva, nos perdona, nos justifica, pero hay un problemita. Tenemos la tendencia a pecar. ¿Sí? Dios quiere restaurarnos en forma completa. Dios quiere quitarnos el problema de la deuda del pecado, pero quiere quitarnos esa tendencia que tenemos al pecar, a pecar. De esta manera vemos la importancia de la intercesión, porque si Cristo no intercede, ok, ya te salvó, ya me salvó, pero no intercede, vamos a seguir con esa misma tendencia a pecar. Dios te dice, mira Alfredo, mira Jaime, debes 50 millones de dólares. Yo los pago. Pero si no te quita la tendencia a seguir pidiendo prestado dinero, ¿qué va a pasar? ¿De cuánto sirvió el que te haya quitado la deuda? Hermanos, me hago entender. El plan de Dios es quitarte esos dos problemas. Lo que tú debes, lo que yo debo, pero más aparte, quitarnos esa tendencia que tenemos a pecar. Ahora, mi pregunta es, hermanos, ¿esto es bíblico
o es adventista, o es de alguna persona. Esto es bíblico. Primera de Juan 1:9. ¿Se acuerdan qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Y no queda ahí el texto de qué más. Y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda aquella tendencia que tenemos a pecar una y otra y muchas veces. Más de una vez, el Señor Jesús curó a una persona. A una la curó espiritualmente, a otro físicamente. Y aquel paralítico que le cura físicamente, cuando ya el paralítico está curado, le dice así: vete y no peques más, no vaya a ser que te venga otra enfermedad peor. Y aquella mujer adúltera del capítulo 8 de Juan, una vez que le dice Cristo: oye, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están? No hay uno que te condene. No, Señor, vete, ni yo te condeno. Pero no se queda así Cristo, sino le dice algo más. ¿Qué le dice? Vete y no peques más. Hermanos, vemos cómo Dios quiere limpiarnos, pero de una manera completa. Ya no tendencia al pecado. ¿Sí? El pecado debiera de causarnos náuseas. El pecado debiera de ocasionarnos aborrecimiento hacia Él, porque es el pecado el que mata a nuestro Señor Jesucristo. O Cristo pagó por algo que Él debía. Capítulo 53 de Isaías dice que el Señor Jehová cargó en Él el pecado. ¿De cuántos? Por eso es que Cristo Jesús tiene que morir. Y el camino que tú y yo tenemos que seguir también se encuentra en el santuario. ¿Sí? También se encuentra en el santuario. Tú conoces a Cristo, te hablan de Cristo, y entonces aceptas a Cristo, aceptas el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Pero una vez que tú aceptas el sacrificio de Cristo, no es suficiente que te quedarte ahí, sino tienes que ir a confirmar ese pacto, a confirmar esa decisión que tú has tomado de seguir a Cristo. ¿A confirmarla dónde? Al bautizo. Al bautizo. Por eso, hermanos, la necesidad de ser bautizados, conforme enseña la Escritura. Hay una necesidad grande de ser bautizados, como enseña la Escritura. ¿Sí? Porque si nosotros solamente nos quedamos aquí, hermanos, no somos bautizados, bueno, solamente nos quedamos con esto. Pero el plan de Dios es que sigamos todo el camino. ¿Sí? El plan de Dios es que sigamos todo el camino, ¿sí? Y aún a la salida con Cristo Jesús en su segunda venida. Todo esto el pueblo de Israel lo tenía que aprender. Por eso Dios de una manera sencilla, de una manera clara les enseña el plan de salvación. El plan de salvación les enseña. Hoy en día para nosotros es más fácil entender el plan de salvación. ¿Por qué? Porque ya Cristo ya vino. Pero ahora piensen en el tiempo de Israel. El tiempo de Israel, Cristo estaba en un futuro. Y como nosotros hoy tenemos a futuro la segunda venida de Cristo. Por eso para nosotros es más fácil. Ya Cristo ya vino y ya podemos ver nosotros con lo que dice la Escritura, cómo Cristo llegó aquí, cómo Cristo llegó acá, o no llegó al bautizo. ¿Verdad que sí? Luego Cristo se pasa acá, ¿sí? En el año 31, y en el año de 1844 pasa a este lugar. ¿Cuántos años permanecerá ahí? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero creemos que en cualquier momento se van a cumplir aquellas palabras de Apocalipsis que dice, ¿sí? El que sea injusto todavía. El que sea sucio, ensúciese todavía, porque entonces Jesús habrá terminado su obra en este lugar y todo estará ganado o todo estará perdido. Adelante, Jaime. Es un comentario que yo quiero hacer que cuando Jesús sale de ese lugar, ya no existe otra segunda oportunidad. Ya se acaba el tiempo de gracia, ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad para que la gente pueda salvarse. Por eso es importante conocer esta parte del santuario, porque es lo último que Jesús está haciendo ahorita como intercesor. Entonces no podemos en un momento dado pues dejar pasar el tiempo, porque
No sabemos si en qué momento se termine o en qué momento pasen nuestros nombres que ya han sido fallados. Gracias. Cuando haya terminado esa obra de investigación, cuando se haya examinado y fallado los casos de quienes en todos los siglos han profesado ser seguidores de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y se cerrará la puerta de la misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron en él a las bodas y se cerró la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra en favor de la salvación de los hombres. Hoy en día, hermanos, está abierta la puerta para que entremos al lugar santísimo, ¿sí? Siendo representados por Cristo Jesús. Hoy en día hay la oportunidad de que tú y yo conozcamos a Cristo. Hoy en día hay oportunidad de que tú y yo nos entreguemos a Cristo, ¿sí? Hoy en día está la oportunidad de que hagamos un pacto con Cristo a través del bautismo, de vivir una vida cristiana con Cristo, de estar con Cristo y salir con Cristo cuando Él salga en su segunda venida. Hay esa oportunidad hoy en día, porque hasta donde podemos ver, la puerta de la gracia no se ha cerrado. Pero ¿qué sucederá el día que la puerta de la gracia se cierre? Va a suceder lo que sucedió en el tiempo de Noé. La puerta del arca en el tiempo de Noé estuvo abierta, ¿cuánto tiempo? 120 años estuvo abierta. 120 años de oportunidad. Pero todo tiene un principio, todo tiene un fin. Un día se abrió esa puerta, pero también un día se cerró esa puerta. Y ahora mucha gente quería entrar al arca. ¿Y qué pasó? Ya no podían. Esa puerta del arca, hermanos, no la cerró Noé. Esa puerta del arca la cerró Dios. Y solamente Él podía abrirla. Cuando se cierre la puerta de la gracia, cuando se cierre la puerta de la gracia, nadie la va a cerrar humanamente, sino Dios la cerrará. Y entonces, como ya mencionó nuestro hermano, todo estará ganado o todo estará perdido. Por eso, el día de acercarnos a Dios, el día de buscarnos, el día de acercarnos, de buscar a Dios, es hoy, hermanos. No lo dejemos para mañana. Cuando el enemigo de las almas no te pueda convencer a ti de no buscar a Cristo, te va a convencer de que lo dejes para mañana, para mañana, para mañana, para mañana. Y un día de estos te agarra la muerte, un día de estos bajamos a la tumba y se acabó la oportunidad. ¿Y cómo te fuiste con Dios? ¿Junto a Dios o separado? Por eso tenemos que pensar con seriedad estos temas. Número 1, Cristo está en el lugar santísimo. ¿Sí? Número 2, en cualquier momento sale y todo habrá terminado. Número 3, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Si el día de hoy tuviéramos que ir al descanso, ¿estaríamos seguros de que cuando Cristo venga nos va a resucitar? ¿Cómo ha sido tu vida después de que tú te entregaste a Cristo? ¿Has hecho cambios en tu vida? ¿Has seguido las mismas prácticas? ¿Has seguido los mismos vicios? De tal manera que Cristo te reconozca como de Él. De tal manera que Cristo te reconozca como que siempre has estado con Él. ¿Cuál era el problema de las 10 vírgenes, hermanos? Todas se durmieron. ¿Cuál era el problema más grande de 5 de ellas? No estaban preparadas. ¿Sí? Dicho de una manera más sencilla, ¿cuál era el problema de 5 de las 10 vírgenes? No habían aprendido a reflejar el carácter de Cristo. No tenían aceite, no estaban preparadas. Y cuando vino el esposo, ¿dónde estaban ellas? Comprando. Y cuando llegaron y tocaron, ¿qué pasó? Cerró, estaba cerrado. Estaba cerrado. Por eso, hermanos, dice el apóstol Pablo, si hoy oyes su voz,
no endurezcas tu corazón como en la provocación. Puede ser que hoy Dios nos dé una oportunidad de acercarnos, de consagrarnos, pero puede ser que la oportunidad de ayer fue la última. Puede ser que hoy Dios nos dé una oportunidad más, pero la pregunta es, si dejamos pasar esa oportunidad, ¿tendremos otra mañana? Puede ser que sí, pero puede ser, hermanos, que esta sea la última. Esta sea la última. El juicio no está en un futuro, hermanos. El juicio se está llevando a cabo, pero no debiera de hacernos sentir, o no debiera de hacernos pensar que la palabra juicio siempre tiene que ver con alguien condenado, porque en el juicio puede haber personas que son inocentes. Y una de las bases para que tú y yo tengamos la esperanza de que somos inocentes es que en el cielo hay un abogado que se llama Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, dice así: estas cosas les escribo para que no pequen, mas si alguno hubiera pecado, abogado tenemos en el cielo, a Jesucristo el justo. Hermanos, qué noticia más bonita, más interesante, saber que tú y yo tenemos un abogado en el cielo. Un abogado que está intercediendo por ti, que está intercediendo por mí. Ahora, hermanos, quiero que quede bien claro cómo Cristo intercede por nosotros. Porque a veces pudiéramos pensar que cuando cometemos un pecado y no nos arrepentimos de ese pecado, no confesamos ese pecado, entonces es la labor de Cristo decirle al Padre: mira, cometí un pecado, pero déjalo. No, la intercesión de Cristo va más allá. La intercesión de Cristo es cuando tú y yo cometemos un pecado y entonces tú vas, yo voy y le decimos con arrepentimiento: Señor, perdóname. Y entonces es cuando Cristo intercede: mira, cometió un pecado, pero mira, está arrepentido, pero mira, lo confesó. El enemigo nos ha hecho creer, hermanos, que no importa si tú y yo cometemos pecados, al cabo tenemos un abogado, el cual está abogando por nosotros. Sí, pero en una forma justa, en una forma correcta, en una forma legal, no en una forma ilegal, donde tú y yo estemos haciendo cosas y no dejemos de hacerlas y entonces ahí tenemos el abogado. No. ¿Se entiende la diferencia? Es tu deber y es mi deber cuando no nos proponemos cometer una falta, no nos proponemos cometer un pecado, pero cuando menos acordamos ya cometimos un pecado, tal vez una mala palabra, tal vez un mal pensamiento, tal vez una mala acción. Y nos damos cuenta, es tu deber, hermanos, y es mi deber arrepentirme y confesar ese pecado. Porque de lo contrario, hermanos, no estaría el texto de 1 de Juan 1:9. Bueno, tenemos abogado, ¿qué tiene que ver si te arrepientes o no me arrepientes? Si te arrepientes o no te arrepientes. Pero es tu deber y es mi deber cuando nos damos cuenta que hemos cometido una falta, ir a Dios, arrepentirnos. Y entonces, bueno, con la ayuda de Dios, proponernos: ya no cometer más esa falta, no cometer más ese pecado. Cuando hablamos en alguna ocasión de arrepentimiento, decíamos que el arrepentimiento tiene por lo menos 3 cosas que a veces ignoramos. Número 1, el arrepentimiento genuino tiene que ver con el dolor por haber pecado. Número 2, tiene que ver con abandono del pecado. Y número 3, tiene que ver con rechazamiento del pecado. Ese es el arrepentimiento genuino del cual habla la Biblia. Número 1, tiene que ver por el dolor por el pecado. Me duele haber hecho esto. Número 2, tiene que ver ¿con qué dijimos? Abandono del pecado. Y número 3, con rechazar el pecado, aborrecimiento del pecado. Me hice un ejemplo, me hice un rasguño, me di con un cuchillo aquí y después me arrepiento y después alguien viene y me dice, después de que yo me arrepentí, yo confesé esa pecado, y Señor, perdóname, mira cómo hice a tu cuerpo que tú compraste, Señor, perdóname.
Y después de esto alguien viene y me dice, oye, vuélvete a hacer esto. ¿Cómo voy a reaccionar? No, ¿cómo crees? No. Ya entendí que está mal y no lo voy a volver a hacer. Jamás yo lo hubiera hecho. Pero hermanos, si hacemos algo que está mal y nos decimos nos decimos que nos arrepentimos, pero mañana lo volvemos a hacer, es un arrepentimiento no genuino. O bien nos duelen las consecuencias, tenemos miedo a las consecuencias, pero este no es arrepentimiento genuino, hermano. Fue algo que pasó con Judas y que ha pasado con muchos personajes en la historia. No es dolor por haber pecado, es miedo por la justicia. Y ese no es arrepentimiento. A veces lo vamos a confundir con miedo, a veces lo vamos a confundir con remordimiento, pero ese no es arrepentimiento. El arrepentimiento genuino, vuelvo a decirlo, tiene que ver primeramente con abandono del pecado. ¿Sí? Dolor por haber pecado. Y número 3, con rechazar o aborrecer ese pecado o esa falta. Porque al cometer esa falta, herimos nuevamente a Cristo Jesús. Por eso aborrecemos el pecado. Por eso tenemos que alejarnos del pecado. No podemos hacerlo solos, pero Dios puede ayudarnos a que eso sea una realidad. No hay nada en el mundo, hermanos. No hay nada en el mundo que nos separe de Dios. Si somos feos, somos gordos, somos altos, somos como sea, esto no nos separa de Dios. Pero la palabra de Dios en Isaías capítulo 59 dice que algo nos separa de Dios. Y eso se llama pecado, eso se llama transgresiones. Por eso tenemos que aborrecer el pecado, por eso tenemos que aborrecer las transgresiones, las rebeliones, simple y sencillamente porque nos separa de Dios. Avanzamos en la lección de escuela sabática hasta el año de 1844, donde empieza el día de la expiación, donde está el juicio en acción. Cristo no solamente es nuestro abogado, no solamente es nuestra víctima, sino Cristo es el juez. Cristo es nuestro intercesor. Y entonces, dice así: el hecho de que los hijos de Dios, el hecho de que los hijos de Dios, reconocidos de Dios, están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas, debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Está citando una cita, hermanos, de Zacarías. ¿Se acuerdan esto? Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen. Y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz a nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Y ahora miren qué dice aquí. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel, todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Ese es tu deber, ese es mi deber. Estamos viviendo en el día de la expiación a través del año de 1844 para acá, donde se espera que más de una vez durante el día analicemos nuestra vida, hermanos. Si hemos pecado, si hay algún pecado que no hemos confesado, si hay algún pecado del cual no nos hemos arrepentido,
No vaya haciendo que esto nos haga quedar separados completamente de Cristo. No vaya haciendo que esto nos haga quedar separados completamente del pueblo de Dios. Y ahora, hermanos, solamente como comentario lo digo, en el día de la expiación, hermanos, en ese santuario, en ese día de la expiación que se celebraba en Israel, era un día muy solemne, un día muy especial, donde no se aplaudía, donde no se gritaba, donde era la reverencia la que se veía. Esa es la razón por la que hoy el pueblo de Dios no aplaudimos. Esa es la razón por la que hoy el pueblo de Dios no gritamos, porque la palabra de Dios dice que estamos viviendo en el día de la expiación. El tipo de alabanza que se hacía en el día de la expiación era algo muy diferente a la alabanza normal. Y si nosotros hoy hemos entendido que estamos viviendo en el día de la expiación, pues estarían fuera de nuestro medio las fiestecitas escandalosas, ¿sí? Los relajos de eventos de iglesia están fuera del lugar, porque estamos viviendo en el día de la expiación, donde únicamente tendríamos que estar analizando nuestra vida. No vaya siendo que hay un pecado que no hemos confesado a Dios. Ahí tendríamos que estar viendo esto, porque estamos viviendo el día de la expiación. Pero si nuestra iglesia empieza a hacer eventos donde haya relajo, donde haya risas, donde haya risotadas, donde haya bailes, cosas así, hermanos, se les ha olvidado que dónde están. Y se les ha olvidado dónde están. Estamos viviendo en el día de la expiación, donde es un día solemne. Está fuera del pueblo de Dios fiestecitas, está fuera del pueblo de Dios todo aquello que tiene que ver con la carne, todo aquello que tiene que ver con las cosas del mundo, porque estamos viviendo en el día de la expiación. Un día solemne donde se está jugando, hermanos, y disculpen mi lenguaje, pero quiero que quede claro esto, se está jugando el todo por todo. Si tú y yo somos examinados y realmente tienes el peso que debes de tener de acuerdo al plan de Dios, hermanos, tú estás como un candidato que cuando venga Cristo vayas con Él. Pero si tú y yo no damos el ancho, no damos el peso que Dios espera, hermanos, vamos a quedar fuera. Y qué lástima sería que ese sacrificio tan grande que hizo Cristo finalmente vaya a resultar en vano para ti o para mí. Hermanos, termino diciendo esto. A Moisés se le dio un modelo para construir un santuario. Y tenía que ser el santuario en una forma exacta como Dios se lo había mostrado. A ti y a mí se nos da un modelo para construir un santuario que tiene que ver con tu cuerpo y mi cuerpo. ¿Cuál es el modelo que crees tú, Alfredo, que Dios te dio a ti para que construyas un santuario? Pues como dice la palabra, estamos hechos a la imagen, Así es, así es. En otras palabras, mira, Alfredo, el modelo que a ti Dios y a mí Dios y a cada uno de nosotros Dios nos dio para construir un santuario se llama Cristo Jesús. ¿Sí? A semejanza de Él, a su carácter de Él, a ser como Él en su carácter y estilo de vida. Por eso cuando nuestra hermana habla de salud, cuando nuestra hermana habla de mayordomía, estamos con esa mira de llegar a ser lo que Cristo quiere que seamos. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo está mi carácter? ¿Cuánto se parece tu carácter? ¿Cuánto se parece mi carácter al de Cristo? ¿Eres enojón? ¿Eres persona que todo le da igual? Hermano, nos hace falta. ¿Eres persona que te da por hablar a veces palabras obscenas, palabras que no tienen sentido? Hace falta por ahí algo, hermanos. Cada uno de nosotros sabe qué tan lejos está del ideal que Dios ha preparado para sus hijos. Cada uno de nosotros sabe, hermanos, por eso tenemos que tomar en serio esto. Así como a Moisés se le dio un modelo para que hiciera un santuario y que Moisés lo hace en una forma perfecta como Dios le indicó, Dios nos da un modelo que se llama Cristo Jesús. Ahí está su vida en la Biblia. 4 veces se presenta la vida de Cristo.
Y se presentan muchos textos de Cristo en el Antiguo Testamento para que tú y yo nos demos cuenta cómo es Cristo y nos demos cuenta qué es lo que Dios espera de nosotros. Un día van a decir, no, esto es imposible. Para el hombre sí, pero para Dios todo es posible. Toma en serio esto, hermano. Tomemos en serio esto. No vaya siendo que esta sea la última oportunidad que tenemos de darnos cuenta. Número 1, hay un juicio. En cualquier momento sale tu nombre. En cualquier momento sale mi nombre. Donde todo va a quedar perdido o todo va a quedar ganado. Por eso, hermanos, tomemos en serio esto. No vaya siendo que esta sea la última oportunidad que tenemos. Y el llamado que Dios nos está haciendo sea el último y nuestra respuesta sea errónea. Ojalá que no. Dios espera que corramos con paciencia la carrera que nos ha sido propuesta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Hay algún comentario aquí? Adelante. Sí, hermanos, nada más para, pues no sé si complementar o decir un poquito. Antes de que Jesús llegue al altar del sacrificio, hay quienes dicen, y creo que es verdad, que Cristo no solamente murió por nosotros, sino que vivió, antes de morir, vivió la vida perfecta que tú y yo teníamos que vivir. Y cuando ahorita que estamos en el lugar santísimo, bueno, que está Cristo en el lugar santísimo, en algún momento va a tener, así como en el santuario terrenal, en un momento tenía que salir el sacerdote de ese lugar, también Cristo, ahora ya en el cielo, en el lugar santísimo, va a salir, ¿sí? En el lugar, fuera ya del lugar santísimo, el santuario terrenal, dice que el sumo sacerdote ponía las manos sobre aquel macho cabrío llamado Azazel, y todos los pecados del pueblo, él se los transmitía o se los transfería a ese macho cabrío, y ese macho cabrío se quedó enviado al desierto. Cuando Cristo venga por segunda vez, que salga del santuario celestial, todos los pecados que nosotros le confesamos a Cristo, todos los pecados de los cuales nos arrepentimos, Él se los va a cargar a Satanás. Entonces Él va a ser el que va a tener que pagar por nuestros pecados. Y para nuestros hermanos, pues de algunas otras religiones que dicen que el lugar, que el santuario terrenal o el Antiguo Testamento ya no tiene validez, pues estamos viendo, hermanos, cómo sí tiene validez, cómo es que por desechar el Antiguo Testamento, por desechar todas estas cosas tan importantes, no entendemos lo que está sucediendo con Cristo en este momento. Y pues lo que tú ya decías o lo que ya se comentaba, dice que el día de la expiación, cuando vamos nosotros al Antiguo Testamento, el pueblo dice que estaba reverente, dice que estaba afligiendo sus almas y sentía dolor por sus pecados. Y dice el Antiguo Testamento que cualquiera que no estuviera haciendo esto era cortado del pueblo, o sea, era desechado. Hermanos, si hoy nosotros decimos que estamos siguiendo a Cristo en el lugar santísimo y andamos celebrando Día de la Madre, andamos celebrando días y tradiciones, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué pasaba con aquellos en aquel tiempo que no estaban reverentes? Eran cortados del pueblo. Hoy es el día de la expiación. Si nosotros andamos celebrando y en fiestas y paseos y tantas cosas, ¿qué va a pasar con nosotros hoy? ¿Acaso creeremos que el resultado va a ser diferente? Hermanos, vamos a ser cortados también. Y qué triste, como ya dijiste, pensando que estamos sirviendo a Dios, pensando que estamos en el pueblo de Dios, que un día cuando Cristo venga diga, apártense de mí, obradores de maldad. ¿Sí? Porque como ya bien dijeron, se nos olvida el tiempo en el que estamos viviendo. Así es. Dios espera, hermanos, que sus hijos reflejemos el carácter de Cristo en una forma completa. Y entonces vendrá a reclamarnos como de Él. Que esto sea una realidad para cada uno de nosotros. Dios nos bendiga a todos. Amén.